¿Qué tal? ¿Cómo anda, gente? Bienvenido nuevamente a esta nueva propuesta de Chaco TV Stream a fondo, un programa en el que vamos a entrevistar a personalidades del quehacer político, social y económico de la provincia y también del país. ¿Cuál es la idea de este programa? Justamente conocer de primera mano a estas personas que son representantes, que nos representan y que tienen el deber y la obligación muchas veces de agarrar y justamente definir los destinos de la población, del país y de la provincia. Nosotros con Chaco TV Stream, con este programa particularmente, lo que buscamos desde el primer momento, al ser un medio completamente autogestivo, es darle voces a todas las personas para que justamente ustedes, aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, que nos ven a través de YouTube y que por supuesto también nos siguen a través de Instagram, TikTok, puedan justamente conocer de primera mano y también interiorizarse un poco más de cómo piensan, qué piensan a futuro, cuáles son sus intereses políticos, económicos y también sociales, por supuesto, de estas personas que van a ir pasando a lo largo de las semanas. Ustedes, más allá de que este programa nosotros lo estamos grabando un día jueves, los van a ver seguramente en los próximos días, pero pueden dejarnos comentarios a través de nuestras redes sociales y también pueden comunicarse al 3624-273601. Allí pueden dejar mensajes y también pueden agarrar y colaborar con nosotros con este medio completamente autogestivo a través de nuestro alias, que es admin.chacotv. Es una cuenta de Mercado Pago que la maneja nuestro tesorero, que está a nombre de Al Ramírez. Y que para que este medio siga viviendo, justamente sus donaciones, sus colaboraciones son fundamentales. Este primer programa se da en una semana bastante particular, una semana donde no solamente se dieron los cierres de alianzas, sino también los cierres de las primeras candidaturas para lo que van a ser las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Elecciones nacionales que, a mi entender, se juega mucho, no solamente en la provincia, sino también en el país, porque seguramente, y en el devenir económico del gobierno nacional, hay un par de leyes que van a ser de sumo interés para que sean tratadas justamente en el próximo año. Y pasan por lo que es la reforma laboral, la reforma previsional y seguramente también la coparticipación, algo que hace muchísimo tiempo se viene discutiendo y que requiere, sin lugar a dudas, una mirada amplia y realmente federal respecto a cómo se distribuyen los recursos. En la provincia del Chaco, estas alianzas dejaron algunas sorpresas y también dejaron algunas certezas. El hecho de que el radicalismo se haya visto tan fagocitado por la Libertad Avanza era algo que iba a pasar de alguna manera. Si vemos cómo se dio el cierre en otros distritos, nos encontramos con que justamente la lapicera, el poder de Karina Milei se vio reflejado en distintas provincias. Y el Chaco no fue la excepción. Sobre todo porque tenemos a nivel provincial un gobernador que está visto por los analistas nacionales, analistas políticos nacionales, como un gobernador que ya está pintado de violeta, el color que representa justamente a la Libertad Avanza. Eso abre el interrogante de cómo se van a dar justamente las votaciones en el Congreso de la Nación respecto a una serie de vetos que durante la semana fueron o estuvieron en el análisis, porque se juegan cosas importantes justamente con esos vetos, que son ni nada más ni nada menos que un presupuesto que contemple a la universidad, a las personas con discapacidad y también a los adultos mayores. Es decir que no estamos jugando los argentinos en estas próximas elecciones justamente una mirada un poco más federal, un poco más centralista en todo caso, y también la discusión de temas que son muy candentes en cuanto al quehacer nacional y por supuesto que también afectan a la provincia. Para iniciar este primer programa, nosotros vamos a dialogar con una persona que tiene mucha experiencia en cuanto a lo que es el Senado. Estuvo en el Senado de la Nación justamente, estuvo en la Cámara de Diputados y que en esta oportunidad se postula justamente como candidato a senador por la fuerza Vamos Chaco. Esta fuerza que logró en su coalición o junta en su coalición a personas del radicalismo, del peronismo, del ARI y también aquellos que no se sentían conformes ni con el peronismo en sí, por ahí liderado por Capitanichi y Magda Ayala,
ni por el radicalismo tampoco en sí, y mucho menos obviamente por lo que es la Libertad Avanza. Es decir, que emergen de alguna manera como una fuerza un poco disruptiva, como para justamente pelearle a estos poderes o a estos partidos políticos ya más establecidos, justamente un lugar en el Congreso de la Nación. Vamos a saludarlo y darle las gracias por justamente estar en este primer programa a Eduardo Aguilar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, todos los temas que planteaste están interesantísimos, así que a disposición para conversar. Bueno, gracias. Y la pregunta es, ¿qué es Vamos Chaco? Bueno, creo que es una reunión plural de gente que no se siente representada, como gran parte de los chaqueños, ¿no? Que lo ves en la disconformidad que expresan, en el hecho de no ir a votar, que básicamente no se siente representado por dos grandes espacios. Por un lado, por el Partido Justicialista, partido que se ha transformado en un partido de liderazgos mezquinos, que ha cerrado las puertas a las elecciones internas, que no ha renovado sus dirigentes, que no se ha sabido depurar de dirigentes cuestionados por corrupción, que está acomodando candidaturas testimoniales para ver si el pariente de puede entrar en la lista de diputado tal, y que sobre todo no ha hecho autocrítica de sus fallas de gestión de los últimos años, que desde el 2015 para acá lo llevaron a ir menguando un caudal electoral hasta finalmente perder la provincia. Pero no hay autocrítica, son las mismas personas, sin participación, eligiendo a dedo. Entonces muchos peronistas no se sienten representados por eso. Ven que si esa es la casta del peronismo, bueno, cambien, viejo, no los voy a votar por más que me sienta identificado con esas ideas, ¿no? Y del otro lado, creo que menos representados todavía se sienten muchos radicales con la alianza entre Esdero y Milei. Es decir, un radical no es alguien que quiera votar la destrucción del Estado. El radicalismo es un partido que tiene una historia aparte desde Alfonsín para acá, sobre todo, pero desde siempre, ¿no? Una historia de apoyar, de sostener el debate democrático, pluralista. Y eso no tiene nada que ver con esta discusión de odio y de insulto permanente, el liberalismo autoritario que intenta instalar el presidente, ¿no es cierto? Ese pacto creo que no representa para nada a los radicales y que aparte no favorece a la provincia del Chaco. Yo lo he dicho reiteradamente, lo he hablado con el gobernador, le digo, mirá, Leandro, esto te puede servir para tapar algunos baches, pero es apoyar políticas que están licuando los salarios de los empleados públicos, de los jubilados, destruyendo vialidad, asfixiando a las universidades, hasta cortándole los medicamentos a los enfermos oncológicos. Es decir, y aparte el modelo económico estructural es un modelo de dólar barato sostenido en deuda, por el cual, mira, ayer leí un informe de la Fundación Mediterránea, en un campo rentado de Charata o del norte del país, no es rentable hacer soja. Y el 70% de la producción de la provincia se hace en campos rentados, ¿no es cierto? Es decir, fíjate que otra vez es la baja de las retenciones uniformes para Pergamino y para Charata, ¿no es cierto? Pero acá ya ni con esa baja de retenciones es. Y es un dólar barato donde, no lo digo yo, que la gente puede decir, lo dice por cuestiones políticas, es decir, Broda, Melconian, Cavallo, los economistas más liberales del país le dicen, mira, este dólar barato, sostenido con deuda para contener artificialmente la inflación, o cambiás o te vas a estrellar contra la pared. Te lo están diciendo muy claramente, ¿no es cierto? Ayer hubo un hecho notable de consecuencias muy fuertes hacia el futuro. Con tasas del 70%, el ministro Caputo solo logró renovar un poco más de la mitad de la deuda, ¿no es cierto? O sea, ahora imagínate lo que significan esas tasas en términos de la actividad económica del segundo semestre. O sea, cómo eso va a cortar el poco crédito que hay. Y segundo, lo que significan en términos de bola de nieve, porque genera una bola de nieve de intereses que se vuelve impagable. Pero es porque el dólar, vos no tenés reservas de exportaciones. Completamente. Tenés reservas de deuda, entonces dólares lo estás sosteniendo de manera ficticia, ¿no? Vos sabés que a mí, vamos a hablar después de lo económico, pero esto que vos estás planteando ya me genera una serie de interrogantes. Pero quiero volver a lo político. Sí. Decías que hablabas con el gobernador. Vamos Chaco, tanto vos como Claudia, que por ahí son la figura más representativa que tienen. ¿Tienen algún pero para sentarse con, por ejemplo, el gobernador Leandro Esdero o la misma figura de Jorge Capitanich o pongamos
Capi Rodríguez, ¿hay algunos pruritos como para sentarse o son todos? Sentarse con nadie. No hay pruritos para sentarse con nadie, pero nosotros marcamos muy claramente lo siguiente. Primero, nosotros no tenemos jefes políticos. Es decir, nosotros no vamos a ir a votar delegación de facultades para Milei ni para ningún presidente de la República. Yo trabajo con el peronismo cordobés de Schiaretti, ni aunque fuera Schiaretti el presidente. Trae tu proyecto y lo discutimos, no delegaciones de facultades para el presidente. Y nosotros no vamos a ir a votar la impunidad de Cristina Kirchner. Ahora en el Senado de la Nación se está discutiendo un pacto entre el kirchnerismo y Milei para ampliar la Corte Suprema a 9 miembros, que le permitiría a Cristina revisar su condena y a Milei la posibilidad de que no le declaren inconstitucional eventuales reformas laborales y previsionales. Entonces decimos de antemano, no. La Corte Suprema tiene 5 miembros, son 5, no se toca, faltan 2, tienen que ser mujeres. O sea, nuestros jefes son los chaqueños. Y lo segundo que decimos es, podemos sentar, si el gobernador quiere, por ejemplo, plantearle a Milei, che, ¿por qué no pasás lo que corresponde por ley, que son los aportes para el INSEP? Que le permitiría pagar la cláusula gatillo, por ejemplo. Córdoba acaba de ganarlo en juicio en la Corte Suprema a Milei, ¿no es cierto? Le permitió duplicar el sueldo de sus jubilados provinciales. El Chaco ni el reclamo tiene hecho. Imagínate lo que lo perjudica al Chaco el pacto entre Esdero y Milei, ¿no? Entonces, pero hay un condicionamiento fuerte que es, en la provincia se nota mucho, que está ahogada económicamente la provincia, pero que viene justamente de eso, de no ni siquiera ponerse a discutir, mira, estas leyes no, superpoderes no, no te pido lo que corresponde. Ahora, la provincia, mirá, termino con una cosita Sí, con lo político anterior, como vos me dijiste, y avanzamos. Entonces, sentarse, perfecto, con Esdero también. ¿Querés que vayamos a pelear estas cosas que le corresponden al Chaco? Te acompañamos, digamos, para votar leyes de sumisión, obviamente que no. Y lo segundo es, nosotros, que no esperen de nosotros un pacto con Esdero, con Capitanich para el 2027. Nosotros nos vamos a presentar para pelear por la gobernación. Es decir, no tenemos jefes políticos nacionales, no tenemos jefes políticos provinciales, venimos a construir una fuerza que, ¿en qué se referencia? En Provincias Unidas, la Unión de Gobernadores Peronistas, radicales, incluso del PRO disidente, donde se ha sumado Lilita Carrió también. Mirá, a mí me dieron una gran mano, yo trabajo hace bastante tiempo con Schiaretti, me dieron una gran mano Schiaretti y Lilita Carrió para poder sumarlo a la coalición cívica. Porque mirá que no es fácil sumar la coalición cívica y peronistas, no es fácil. Pero intervinieron de manera directa para que podamos hacer esa alianza, convencido de que en el 2027 vamos a poder ser esa opción que represente a toda esa fuerza de centro que va a ir surgiendo de la disgregación de los partidos, ¿no? Porque el radicalismo prácticamente se ha disgregado, el PRO prácticamente se ha desaparecido. El peronismo está en un proceso similar, no sé cómo le irá en Buenos Aires ahora, pero la verdad es que son más 24 partidos provinciales que un partido nacional, ¿no es cierto? Sí. Y entonces apostamos a que se configure una fuerza de centro que, que pueda apostar a una economía de producción y de trabajo, un modelo de producción y de trabajo que no puede ser con este dólar artificial, a un modelo republicano que quiere decir tenés que poder dialogar sin que el otro sea un enemigo. La grieta se convirtió en un negocio para dos extremos que al pueblo la verdad que lo está hundiendo, y sobre todo en un modelo federal, un modelo que tenga en cuenta el desarrollo de las regiones, porque así como está planteada la Argentina de Milei, vos tenés viable la Argentina de la cordillera, de los minerales y el petróleo, la Argentina de la pampa húmeda, sobramos todo el resto. Es decir, el Chaco en este modelo no tiene cabida de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera te hacen las rutas para sacar la producción. Imagínate, más allá de que la producción ya no es rentable campo adentro, después tenés lo otro, ¿no? Entonces, ese es el modelo por el que nosotros vamos a ir a pelear en Buenos Aires. Las políticas que vamos a ir a proponer tienen que estar en esa línea, uniendo, por eso lo que se llamó Grito Federal o Provincias Unidas ahora, ¿no es cierto? Pero en la línea de que, mirá, entre el radicalismo popular, por ahí, qué sé yo, en Mendoza, en Córdoba hay mucho más antiperonismo que radicalismo, ¿no? Así es. Sí. Pero el radicalismo popular y el peronismo más republicano no hay grandes diferencias de visión de país. Y Aldo Ferrer, un gran economista, decía, mira, que la división de las fuerzas populares le costó a la Argentina el triunfo de las dictaduras y del liberalismo endeudador. Perón y Balbín se dieron un abrazo en su momento, iniciando una confluencia que después se rompió lamentablemente, pero ojalá que ahora se pueda dar, porque este salto entre extremos
nos está llevando a una decadencia terrible. Nosotros gestionamos, Claudia también, ¿no es cierto? A mí me tocó en la provincia, a distintos niveles. Sabes que si gestionás con austeridad, si gestionás de manera prolija, si no caes ni en la demagogia del clientelismo ni en la crueldad, podés tener una economía que sea estable, pero humana. Es decir, donde puedas decir superávit fiscal, pero, no lo estoy basando en cortar los remedios oncológicos, ¿viste? Completamente. Es una locura. Veo como que una cuestión muy coyuntural en cuanto a esto que vos señalas justamente, dos extremos, y que están apareciendo, están emergiendo algunas fuerzas justamente que plantean esto de, a ver, ¿cómo puede ser que en la esencia del radicalismo y en la esencia del peronismo que se parecen en cuanto a la justicia social? En muchas cosas, en valores compartidos. Exactamente. ¿Crees que estamos atravesando justamente ese tiempo de coyuntura como para de alguna vez por todas terminar con esta grieta o estos extremos? Porque yo creo que la grieta, Milei es consecuencia de la grieta. Sin duda. Milei es esto de no encontrar nada, termina apareciendo justamente algo que termina rompiendo la grieta, pero rompiendo en el mal sentido. Acentuándola incluso. Exactamente, ¿no? exactamente. En términos de destrucción casi, ya te digo, es casi un liberalismo autoritario, un presidente que no te puede decir ni siquiera si cree en la democracia, ¿viste? Que vos no sabés, gobierna ahora por decretos, vos no sabés teniendo la posibilidad de una legislatura más amplia, o no digo mayoría legislativa, porque no llegaría a eso en estas elecciones ni aún ganando, ¿no? Pero lo que puede llegar a ser, nadie sabe si es un tipo que no cerraría el Congreso, por ejemplo. La verdad que uno no sabe las credenciales de Milei, digamos. Es un tipo venido desde afuera, con todo respeto, no por el presidente de la República, pero venido desde afuera del sistema político. Y es sin duda un producto del fracaso económico de la democracia, porque esa autocrítica se tiene que hacer la dirigencia política, ¿viste? Es decir, son 40 años. Es verdad que la dictadura dejó una herencia horrible, digamos, fue la estatización de la deuda, la desindustrialización, bueno, más allá de la represión y el genocidio político, ¿no? Lo que dejó en términos económicos fue una herencia pesadísima. Pero en 40 años la democracia no lo pudo resolver. Tuvimos breves auges de crecimiento económico. ¿Cuáles fueron? Cuando al inicio de la convertibilidad Cavallo pudo tomar 60.000 millones más de dólares de deuda, 91 al 95, después la economía ya no creció más. Y cuando saliendo de la crisis del 2003, estábamos en moratoria de la deuda y el precio de la soja pegó un salto espectacular, y entonces fueron 4 años muy buenos de Kirchner ahí, sobre todo los dos últimos de la Baña con Duhalde, los 2 primeros de la Baña con Kirchner, ¿no es cierto? Pero fueron 2 momentos de auge o por deuda barata o por soja cara, pero la Argentina no pudo crecer. Hay un dato que es central. Mira, desde el 2011, en el país hay 6 millones de empleados formales privados. Y no se mueve. Una locura eso. 6 millones de empleados privados. Y el cuentapropismo pasó a 10 millones. Y los cuentapropismos más informales, 10 millones. Y no se puede crear empleo privado. Entonces, la democracia viene fracasando en eso, ¿no es cierto? Mirá que yo siempre digo, en el caso del peronismo, Máximo, Massa, Cristina, no es que fracasaron porque no pudieron desarrollar la industria de punta en la IA, porque no podía bajar la inflación del 12-15% mensual, que es hacer los palotes en una democracia, ¿no es cierto? Entonces, te termina ganando algo que es una expresión de la sociedad de desprecio hacia toda la dirigencia política, ¿no? Completamente. Ya entrando en lo que es por ahí la idea del Senado, tu candidatura y temas puntuales. Me parece que, como decía yo en el inicio de la entrevista, se juegan cosas muy importantes de cara al año que viene. Esto de la reforma laboral, previsional, coparticipación. ¿Cuál es tu mirada respecto a estos temas? No, mirá, son temas, como vos decís, absolutamente centrales. Yo creo que ahí, en coparticipación, va a haber que hacer una defensa, porque la mirada que vienen planteando los economistas cercanos a Milei es, bueno, que cada provincia se banque sola, recaudar el IVA que te toca, para tener una idea, ¿no? El Chaco es más o menos el 1,5, 1,2 del PBI nacional, pero recibe el 5% de la coparticipación. Si nosotros tuviéramos que bancarnos nada más que con el IVA que se recauda acá, y bueno, no podés sostener ni el 10% del Estado que tenés hoy.
Entonces, eso es absolutamente inviable, ¿no es cierto? Y está en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que el Estado debe crear condiciones para la igualdad de las regiones, ¿cierto? Por ejemplo, una condición era el Fondo de Incentivo Docente, buscaba igualar salarios, se eliminó. Esa es una ley que hay que reponer. Hay que buscar una ley similar para los salarios médicos, porque vos viste que los especialistas, los médicos se forman acá y se van porque ganan muchísimo más en otros lados. Entonces, también la igualdad en acceso a la salud, que es enorme la desigualdad en acceso a la salud que hay entre clases sociales y entre regiones del país. Hacer una tomografía computada a una persona pobre del interior del Chaco, imposible, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar igualar ese tipo de cosas. Y la coparticipación solo no alcanza. Es verdad que también, yo lo he dicho muchas veces, la coparticipación en el Chaco terminó totalmente comida por salarios. Sí. 100% comida por salarios, ¿no es cierto? Y entonces, obra pública antes se hacía cuando había fondos de obras públicas. Ahora no hay ni siquiera fondos de obras públicas, entonces la provincia no puede hacer obras públicas. La provincia es muy sencilla de entender, ¿viste? Viene la coparticipación, 15% le mandás a municipios, te quedan 85 pesos. Esos 85 pesos, 85 pagas salarios. Y nada más. Y después recaudás 15 pesos de ingresos brutos y con eso tenés, que son unos 500.000 millones de pesos este año, con eso tenés que hacer funcionar todo el Estado, más el déficit del INSEP. Si Nación no te pasa plata, que debería pasártela, porque nosotros aportamos a pagar los jubilados nacionales. Los jubilados nacionales obviamente no se pagan con los 6 millones de trabajadores que te decía hoy, ¿viste? Porque hay 6 millones de trabajadores privados formales y hay 7 millones de jubilados, o sea que es imposible, ¿viste? Entonces, la mitad del sistema se paga con impuestos. Entonces vos cuando comprás una camisa, cuando comprás un vaso de agua, cuando comprás cualquier cosa acá, nosotros contribuimos a pagar a los jubilados nacionales. La ley dice que en contrapartida Nación nos tiene que ayudar a pagar el déficit del INSEP. Pero en la Argentina no hay ni presupuesto. Hace 2 años se gobierna sin presupuesto. Entonces, bueno, el presidente puede hacer que supuestamente liberal, creyendo en algunas instituciones, según decía, ¿no? No tiene presupuesto, no sabemos cuánto recauda, a qué asigna la plata. Entonces, es un tema central, coparticipación. Y bueno, después reformas laborales es un tema que hay que discutir, ¿viste? A ver, eso no puede significar, yo digo que no puede significar 2 cosas. No puede significar quitarle derechos a los trabajadores, pero tampoco puede significar la misma legislación laboral para la planta de Toyota en San Nicolás que para un taller metalúrgico en el Chaco. Porque tenés que adecuarlo por regiones. Por ejemplo, Alemania tiene un muy buen sistema que es las empresas pequeñas tienen la posibilidad de acordar las empresas con su patrón, ¿no es cierto? Pero si hay incumplimiento, si no hay acuerdo, entonces vamos a la paritaria nacional. Entonces es un buen modelo que permite adecuarse por regiones, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es una discusión que hay que dar, pero atendiendo que no puede ser como te dicen ahora, che, ahorrá vos para tu propio despido, que es lo que propone la reforma de Milei, ¿no es cierto? Y que de alguna manera hasta lo mismo... el otro día estuvo acá Maxi Piceta, justamente de Munapi, y decía, el libertario, como se considera, no del libertario de Milei, me decía, pero es una locura lo que se plantea, no se puede esto. Ya venimos con cargas impositivas, los pymes, y encima estar pensando en contratar a alguien y ya estar pegándole un fondo de desempleo, con todo lo que significa agarrar y echar a una persona, porque justamente la pyme en lo que se jacta es de su gente, básicamente, porque lo forma al trabajador. Ahora, ¿vos notás que hay de alguna manera como cierta flexibilización a la hora de querer plantear la discusión de la reforma laboral? Porque hasta hace pocos meses atrás o un año atrás era no se toca este tema. Y ahora es como que se está empezando a ver con otros ojos la posibilidad de... Mirá, yo creo que hay que plantearlo en el siguiente sentido. La Argentina no tiene forma de resolver su problemática al nivel de gravedad que llegamos, ¿viste? No tiene forma de resolver su problemática si no es con un gran acuerdo económico y social, donde cada uno se tiene que sentar a la mesa no con sus demandas, sino decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto a aportar yo? Si no, no hay forma, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, porque siempre acá contenemos la inflación durante un tiempo cuando un sector le pisa la cabeza al otro, pero eso dura hasta que el otro te gana la elección, ¿viste? Entonces, necesitamos un gran acuerdo económico y social. Ese gran acuerdo tiene que tener como base
que la Argentina tiene que funcionar en base a dólares de exportación, no en base a dólares de deuda. Porque si no, no se puede. Sí. No se puede. Y eso requiere resolver qué le vamos a vender al mundo. Entonces vos tenés que tener, a mí me gustaría tener, por ejemplo, al presidente viniendo a visitar a los gobernadores diciendo, a ver, ¿cuáles son tus 5 cadenas más competitivas o con más posibilidades? Entonces, a ver, ¿qué logística necesitan? ¿Qué crédito? ¿Qué capacitación de mano de obra? ¿Cómo lo ayudamos a cerrar la brecha tecnológica con los mercados a los que quieren entrar? ¿Cómo lo ayudamos? Porque necesitamos generar un modelo de exportación que al mismo tiempo cree empleos. Porque la vaca muerta y la minería son cosas de enclave muy acotadas, ¿no es cierto? Sí. Eso no te resuelve el 50% de pobreza que tiene la Argentina, porque, viste, sube un poco la inflación, el tomate cuando suben, inmediatamente te cambian 1 o 2 millones de personas adentro o afuera de la línea de pobreza. Entonces, necesitas generar, el planteo real de la Argentina es, tenemos que ser competitivos para venderle cosas al mundo y tener dólares de exportación. Eso tiene que ser mediante un modelo que aumente la productividad y que a través de la productividad cree salarios, empleo formal, para tener a los trabajadores adentro del sistema y hacer sostenible las jubilaciones. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo que tenés que sentarte en una mesa a discutir, ¿no? No, pero a ver, a mí obviamente coincido completamente en lo que planteás, pero veo en los referentes nacionales muy difícil esta situación de que se vaya a dar. No encuentro ni siquiera la posibilidad de que se sienten en una misma mesa a poder plantear este tipo de cosas. ¿Qué está fallando? A mí me parece que eso está cambiando. Me parece que la expresión de fuerzas como esta está mostrando que eso está cambiando, ¿no es cierto? Y una de las cosas que lleva a eso es que, como te decía, la grieta se ha transformado en un negocio, ¿no? Hay otra democracia. Que en todo el mundo hay otra democracia, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con menos participación global y más participación de los intensos, de las pequeñas minorías que te llevan a entrar a la presidencia, ¿no es cierto? Ese es un punto. Pero sumala a la Argentina 50 años de decadencia económica. Este país tenía a inicio de los 70, 6-7% de pobreza. Está en 40 hoy, imagínate lo que significa. O sea, población pasamos de 25 a 47 millones de personas, multiplicamos por 2. Pobreza multiplicamos por 20. O sea, esa decadencia ha generado mucho resentimiento en la sociedad argentina. Y a veces la búsqueda de atajos a soluciones mágicas. Pero yo creo que la experiencia de Milei tiene que servir también a la gente. Decir, che, tengo acá en el teléfono los dólares para dolarizar. Verso. Voy a comprar dólares cuando los dólares bajen a 1000. Verso. Va a haber dolarización endógena. Verso. O sea, yo dudo que el tipo tenga un título de economista realmente. Siendo economista, vos lo escuchás y decís, este tipo tiene noción de lo que habla, porque el 99% de los economistas decimos, eso no va a pasar, viejo. O sea, te estás macaneando, ¿no es cierto? Pero lo dice con tanta convicción que te hace creer que va, o a alguno le puede creer que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, se ha transformado en un negocio político la grieta que logra más atención en los medios y por ahí logra, o cuesta más, hacer pasar un discurso de decir, bueno, che, construyamos acuerdos, porque sin un gran acuerdo político y social, la Argentina no va a encontrar salida. Te pongo un ejemplo. El ajuste fiscal de Milei es efectivamente el más grande del que se tenga registro histórico. No hay ninguna experiencia donde haya datos macroeconómicos donde vos en un año ajustes 5% del PBI, que en la Argentina son 30.000 millones de dólares. No hay ningún caso, ¿no? Aún así, el riesgo país no baja de 700 puntos. ¿Por qué? Porque, uno, la gente sabe que el superávit no es real. No es que hiciste reformas o lograste derrotar a la evasión. Simplemente pisaste la obra pública, los jubilados y los empleados públicos. Ya, licuaste. Ni motosierra hubo licuadora. Sí. ¿No es cierto? Y segundo, los dólares que tenés son dólares de deuda, no son dólares que los conseguiste exportando. Tercer componente, donde te dicen no hay plata. Mentira que no hay plata. A ver, durante los primeros 15 meses de gobierno, vos tenías dólar pleno, o sea, 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, se los regalaste a los exportadores que en vez de vendérselo al Banco Central a 1.000, lo podía vender en el mercado secundario a 1.300. O sea, cuando te dicen no hay plata para vos, no hay plata para algunos, ¿viste? Otros, el sistema financiero, los bancos están teniendo rentabilidades históricas. Sí, y de hecho se refleja en un dato que para mí es
muy gráfico en cuanto a que los más ricos se están dando el lujo de comprar autos de alta gama y los más pobres cada vez acceden menos a los productos de la canasta básica. Esto es Pero muy es así, notable. es así. O sea, la caída coparticipación del IVA tiene que ver porque eso está basado en el consumo más básico y eso está totalmente estancado. Al mismo tiempo, haces una liberación trucha y populista del cepo. Porque en realidad vos, si empezás a liberar el cepo, tenés que liberárselo a nuevas inversiones. Es decir, traete una nueva empresa, está bien, yo te dejo girar los dividendos. Pero liberarle el cepo a los argentinos de clase media alta para que se vayan a Miami, a ver a Boca, ponele, y esa tiene que ser la última etapa, cuando ya te sobren dólares de exportación, ¿no? Cuando yo no te puedo tomar deuda y dártela para que te vayas a Miami. Es Martínez II eso. Sí. Pero es exactamente lo mismo, ¿viste? Y fracasó 100 veces. Entonces, hay otro modelo que construir en la Argentina, pero requiere el diálogo, ¿viste? Requiere que yo no te vea como un enemigo, sino como un adversario, que podamos encontrar coincidencias mínimas entre capital y trabajo, sabiendo que los salarios están hoy súper atrasados. Entonces, más no pueden caer, ¿no es cierto? Pero sabiendo que nos tenemos que volver competitivos para venderle cosas al mundo. Completamente. Vos decías que en esto de Vamos Chaco está la idea, por supuesto, de dialogar con todos, pero marcándoles de alguna manera la cancha, diciéndole que en el 2027 nosotros vamos a jugar por la gobernación. Claramente. No le vamos a poner nombres porque falta mucho. ¿Con qué provincia crees que te podés llegar a encontrar, o Vamos Chaco, con qué provincia se cree que se puede llegar a encontrar después de todo esto que está pasando? Provincia con problemas económicos tremendos, lo de la cláusula gatillo creo que es una pequeña puntita nomás. Exacto, al lado de todo lo otro. No, pero es más el contexto nacional, yo creo que va a jugar muchísimo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay cosas de fondo que acá hace mucho tiempo, bueno, es un poco algunas de las diferencias que en su momento planteamos también con Capitanich. Rinde mucho la obra pública cuando estaba el fondo de la soja, es decir, pero hacer hospitales no es reformar el sistema de salud. Hacer escuelas no es reformar el sistema educativo. ¿Y qué es lo que yo veo? Que en el Chaco faltan reformas de fondo en el funcionamiento de los sistemas. Te pongo un caso, un dato y después un ejemplo gráfico. Datos de las pruebas a aprender para el Chaco. De cada 4 pibes de clase media alta que puedan leer de corrido, solo un pibe pobre logra hacerlo. De cada 6 pibes de clase media alta que logran resolver problemas matemáticos, solo un pibe pobre logra hacerlo. Imagínate el problema del que estamos hablando. Sí. Ahora, porque el 70% de los pibes son pobres. Te lo llevo a mi casa. Yo soy economista, mi mujer es matemática y economista, digamos. La semana anterior estaban dando regla de potenciación en la escuela de mi hija, ¿viste? Va al Mario Auxiliadora. Bueno, no entendió nada. No entendió nada. Entonces, a la tarde, toda la tarde me la pasé con ella explicándole, che, las potencias se distribuyen, no se pueden distribuir. Ahora, ¿qué haces cuando vuelve un pibe a la casa y el padre apenas terminó la primaria o la secundaria? Y es el caso de la mayor parte de las familias del Chaco. O el padre no está. Porque o el padre no está. Doble laburo, tiene que tener sí o sí. Sí. ¿Con qué posibilidades va ese pibe a la primaria? ¿Qué posibilidades tiene ese chico de ganar más que un salario informal en el Chaco 300, 400 mil pesos cuando la línea de indigencia está en 600? Muy difícil porque entonces ahí necesita una reforma, pero hiper de fondo en todo el funcionamiento del sistema educativo, donde el pibe tiene que estar 4 horas en la escuela con docentes bien formados, enorme problema que tenemos, enorme problema, no solo salarios, tenemos un enorme problema en la formación docente. Tiene que estar las 5 horas ahí a la mañana, pero a la tarde tiene que estar en clase de apoyo en contraturno porque en la clase no lo puede ayudar nadie. Y cuando termina eso tiene que estar en la escuela en deporte intercolegial porque si no va a volver al barrio y en poco tiempo más tiene el problema del narco. Entonces tenés que poner todo el Estado detrás de la escuela, porque si nosotros creemos que los docentes solos van a dar vuelta este problema de pobreza, pero lo dejás absolutamente abandonado, ¿no es cierto? Son reformas muy de fondo. La salud son reformas muy de fondo las que necesitas hacer también. Y esa reforma de fondo, yo adhiero, ¿viste? El orden. ¿El orden de qué? El orden en medio de esta mediocridad es como pasar el plumero y la casa te está viniendo abajo, ¿viste? La prolijidad de qué quiere decir. Está bien, vos le reconoces, lograron contener a los piquetes,
eso me parece perfecto. No lograron quitar la intermediación de la política social, que sigue siendo intermediada, pero está bien, a mí me parece, hay que tener derecho a protestar, hay que tener derecho a circular, me parece que eso hoy nadie lo cuestiona ni lo discute, ¿no es cierto? Yo nunca estuve de acuerdo en tercerizar la política social en los piquetes. Parece que vos podés tener organizaciones sociales y las necesitas en el territorio para que te traigan la demanda del barrio. Ahora, yo no le puedo dar la potestad a la organización social de que ellos repartan la oferta del Estado, porque si no, lo convertís al tipo en un Estado en el territorio. ¿Me seguís a mí o no tenés acceso a la vivienda, viste? Entonces, eso fue una de las diferencias que yo me fui ya en el 2016 del justicialismo y formé un partido aparte, ¿no es cierto? Acá en el Chaco, pero siempre seguí trabajando cerca del peronismo de Córdoba, del peronismo nacional. Entonces, planteaba Capitanich, mira, a ver, ¿qué veo? Veo que acá le estamos tercerizando la política social a los movimientos sociales. Y el miedo siempre fue, si mandás a reprimir, la policía te puede tirar un muerto. Como si la policía no lo pudiera hacer efectivamente, ¿no? Bueno, finalmente la chica fallecida vino del lado de los movimientos sociales, no del lado de la policía. Veo que no querés ninguna sucesión a tu alrededor y entonces fingís pelea con Gustavo Martínez durante 4 años, hace una reconciliación heroica sobre el final del cierre de lista y se reparten los cargos. Y abajo tuyo no hay nadie. Veo que tenías que llevar el peronismo del Chaco para Córdoba y Santa Fe y lo estás transformando en el peronismo de Formosa. Veo que sigue la alianza con el kirchnerismo, al que yo desde el 2012 ya consideraba un modelo político que se había agotado, ¿no? Económico que se había agotado, ¿no es cierto? Y entonces no tiene sentido que yo siga acá. Era el Manchester City el peronismo en ese momento. Si vos querías cargo, el que quiere cargo hace como los del PRO con la Libertad Avanza ahora, Sí, se ahora. une con el partido de gobierno, ¿viste? Si vos querés cargo no te vas a un lugar sin estructura. Pero bueno, yo no compartía eso, entonces planteé un partido aparte, no gané las elecciones y me fui a mi laburo de profesor universitario. Y en estas reformas profundas que vos planteás, de alguna manera está esta necesidad, o vas a tener la necesidad en un futuro, en el caso que te lleve a la gobernación, por supuesto, de dialogar con sectores del peronismo, dialogar con sectores del radicalismo. En ese diálogo, más allá de que hoy lo hablábamos, decía que sí es posible y no hay negación en sentarse con nadie. Pero ¿ves que haya algún tipo de luz en este camino de poder encontrar en esas facciones personas con las que puedas llegar a sentarte a dialogar? Yo creo que lo tenés que obligar. Yo creo que lo tenés que obligar. Siempre la responsabilidad es del que tiene el poder, ¿no? Sí. La responsabilidad de convocar es siempre del que tiene el poder, porque vos de la oposición, el que tiene el poder es el que tiene que convocar, ¿no? Entonces, a mí un cambio educativo como el que yo estoy planteando, que requiere 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, yo lo que haría es, señores del radicalismo y del peronismo, a ver, vengan las comisiones legislativas, esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué le quieren aportar? Y larguémoslo, porque tiene que durar 25 años. Y eso tiene que servir para que los partidos también vayan formando sus equipos técnicos, porque están vaciados, son maquinarias que mueven remisas el día de las elecciones. Pero no hay equipos técnicos adentro de los partidos. ¿Quiénes son los especialistas en salud del peronismo, del radicalismo? Y en educación, y en políticas sociales, y en políticas de seguridad. No hay equipos. Te estaba a preguntar si justamente reconocías algo tanto en Esdero, figura política preponderante del radicalismo, y en Capitanich, dentro del peronismo, ¿le reconoces algo en cuanto a esas estructuras de conocimiento, de aporte justamente para la construcción de un nuevo paradigma chaqueño? A ver, mirá, yo primero les reconozco y le tengo un gran respeto a ambos porque han demostrado una gran voluntad de poder. Esdero, ninguno puede decir que haya llegado de arriba, por decirte así, recorrió la provincia hasta que ganó la gobernación después de intentarlo varias veces. Capitanich también, ¿no es cierto? Yo no tengo nada que decir, como sí tengo respecto a otros dirigentes políticos, a lo que he denunciado incluso, ¿no es cierto? No tengo nada que decir en términos de honestidad, ni de Esdero, ni de Capitanich. Veo sí algo que me preocupa. Hay muy poca vocación por formar equipos y entender que la política son equipos. Entonces, yo te cuento un conjunto de reformas que a nosotros nos gustaría hacer hacia el 2027. Yo creo que el Chaco tiene que ir a boleta única de papel. Porque lo veo a Esdero como un gobernador moderno, ¿viste? Sí. Yo siempre digo,
En las pilchas y en el corte de pelo lo veo moderno. Pero reformas modernizadoras no planteó ninguna todavía. ¿Por qué votamos con boleta de papel a nivel nacional y no con boleta de papel en el Chaco? ¿Cuánto cuesta, para que la gente tenga una idea, imprimir las boletas? 50 palos. 3.000 mesas, son 3.000 fiscales, 15, 20.000 pesos cada uno, 50 palos más. 100 millones de pesos para empezar a competir si no hay boleta única. Por eso nosotros no competimos en mayo. Sí. Entonces, tenemos que ir a boleta única. Segundo tema, tenemos que ir como San Luis, San Juan, La Pampa, elecciones cada 4 años de diputados. Porque si no, vos empezás a gobernar y a los 6 meses que empezaste a gobernar empezó la campaña que viene. Y no gestionas nunca, ¿viste? Y es gasto todo el tiempo. Y elecciones todo el tiempo. Entonces, hay que ir a elecciones cada 4 años. Y después, más importante, yo quisiera proponer en el Chaco una reforma constitucional por la cual se puede ser gobernador 2 veces y nunca más, pero después no se puede hacer ni intendente ni legislador provincial, porque te quieren manejar la provincia como Rovira lo hace en Misiones. Entonces, después de ser gobernador, puedes ser senador nacional o diputado nacional. Pasás a un rol de consejero, pero ya no más cargos provinciales. Entonces, no más caudillos del peronismo ni del radicalismo. Porque después abajo no queda nada, ¿viste? ¿Qué hay debajo del justicialismo, de Capitanich? Yo lo veo, doble candidato en el 2007, doble candidato 18 años después en el 2025. Entonces, si uno no puede formar un equipo que te suceda cuando vos tengas que dar un paso al costado, entonces estás fracasando. Pepe Mujica decía, mirá, a un gran político vos lo ves no cuando llega, sino cuando se va y lo que deja. Ahora, si vos no tenés la capacidad de entender que la política son equipos, entonces ahí veo un peligro. Veremos qué hace Dero en el futuro, ¿viste? La verdad es que es poco tiempo para juzgarlo. Lo veo en este momento, es verdad que la situación económica es difícil, pero no lo veo planteando grandes reformas, ¿viste? Yo no lo veo hablando de las grandes reformas que necesita el Chaco. No sé si las tiene a la vista, la verdad. Eso, ¿crees que no lo hace justamente porque no las tiene a la vista? ¿Crees que está encorsetado por el gobierno nacional? No, hay cosas que no dependen. Esas cosas no dependen del gobierno nacional. Es verdad que vos necesitas recursos, presupuestos, pero hay cosas que no dependen del gobierno nacional. Vos, acá yo siempre digo, mira, el tema más importante que tiene la provincia es el tema de educación. Porque economía, nosotros somos, como te decía hoy, el 1% del PBI nacional, o sea que sos un barquito de papel en un mar que anda así, ¿viste? O sea, la verdad que en el Chaco te tocan 4 años de recesión. Yo fui ministro de Economía y de Producción. A los 4 meses que asumí, no tenía articulado qué hacer con el sistema productivo del Chaco, ¿no? A los 4 meses que asumí, tocó el conflicto por las retenciones. Cierto. Terminó el conflicto por las retenciones, la crisis de Lehman Brothers, que cayeron los commodities, se hicieron pelota. 2009, ahí fue la recesión y la peor sequía en la historia del Chaco. O sea, pasé el 2009 pagando subsidios por granizo y por sequía. Entonces, en economía es difícil. En economía es difícil porque el Chaco depende mucho de condiciones, de las condiciones macro. O sea, con este dólar, en el Chaco no creamos un empleo ni que sea mandrake. Eso hay que tenerlo claro, ¿Seguro? ¿cierto? Sí, seguro. Ahora, ¿qué cosa sí depende de vos? La salud, la educación, la seguridad. Eso depende de vos. Y ahí tenés que tener una visión de reforma. Entonces vos como gobernador tenés que saber lo siguiente, tenés que llamarlo al ministro de Educación, nadie le da bola a nada. No a la que está ahora. Históricamente. Claro, o sea, porque salarios no maneja, lo maneja el ministro de Economía. Infraestructura no maneja, políticas sociales no maneja. ¿Qué maneja el ministro de Educación? El calendario escolar maneja. ¿Qué día es feriado y qué día empiezan las clases y qué día terminan? Entonces, el gobernador lo tiene que llamar al ministro de Infraestructura y decirle, primero, prioridad de todo, haceme los playones que las escuelas necesitan para que haya deporte intercolegial y los pibes no estén cerca del narco. Y arreglame bien las escuelas. Prioridad de la obra pública. Lo tenés que llamar al ministro de Desarrollo Social. Yo logré que se apruebe por unanimidad una ley que nunca se implementó en la provincia, que es la de trayectorias escolares. Que son, vos tomás todos los datos al arranque, que los maestros lo hacen, pero no se usa para nada después decir, che, el nene funalito de tal, los 2 padres desempleados no terminaron la primaria, los abuelos también. Entonces, vos ahí sabés que tenés una alarma roja. Es muy probable que ese pibe no llegue a la secundaria. Pero ¿qué vas a esperar? Lo podés saber en abril. Entonces, tenés que llamar al ministro de Desarrollo Social y decir, che, la política social se maneja a partir de lo que necesita en la escuela. Porque el maestro no puede estar haciendo asistente social. Sí, seguro.
y la salud también. Tenés que poner todo a disposición de la escuela para que vos digas, bueno, en 25 años empezás a cortar esta brecha y empiezo a formar pibes que o pueden ir a oficios tradicionales o pueden ir a los nuevos oficios que son exportación de servicios, programadores. ¿Viste? Es una reforma muy de fondo la que hay que hacer, pero la puede hacer el gobernador, no la puede hacer el ministro de... Yo no sé si tiene esa visión... ¿Hablaste alguna vez con él de este tema? No hablé. A principio de su mandato me pidió no era un paper siquiera, un artículo de 2 o 3 páginas donde cómo veía los números de la provincia. Le digo, la provincia funciona muy fácil, esto que te estaba explicando hoy, ¿viste? Es así. Si no conseguís sacarle a Milei la obras públicas, no esperes porque no te va a dar, digamos. Si no conseguís sacarle los fondos del INSEP, vas a estar súper apretado. Pero me parece que planteó lo de la cláusula gatillo subiéndose a un reclamo sin tener muy claro cómo funciona la cláusula gatillo y sin tener muy claro que en un momento de recesión era muy probable que no le iba a poder pagar. Entonces se metió en temas que la verdad es que no sé si, seguramente ahora tiene muy a la vista los números fiscales porque uno cuando se sienta ahí los aprende, pero los tenés que tener de antes, ¿viste? Yo, Capitanich los tenía, tiene un conocimiento muy profundo de eso, pero para mí se enamoró del modelo del cortar cintas, de la obra pública que gana elecciones pero no transforma la realidad. Es muy lindo que el pueblo tenga 10 cuadras de pavimento, eso se valora mucho, ¿viste? Pero es la educación en primer lugar, es la salud, es la seguridad, las reformas importantes ahí son las que hacen falta. Y se entiende, por supuesto, esto lo de las reformas, se entiende también que, por supuesto, la situación económica de alguna manera puede llegar a limitar el hecho de avanzar con mayor velocidad por ahí. Totalmente, algún tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ves la provincia justamente como para que se pueda llegar a hacer estas reformas en un plazo como para que, porque todos decimos de alguna manera, bueno, queremos que nuestros hijos vivan mejor? Yo creo que hay que laburar para los hijos. La gente siempre te dice, che, todos son iguales, todos te prometen cosas. Yo le propondría a los chaqueños, che, esfuerzo para que nuestros hijos estén mejor. Eso te puedo prometer, la verdad. Trabajemos sobre... Yo como gobernador te puedo prometer eso y no apoyar políticas económicas que te van a perjudicar desde ya, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Sí. Pero como gobernador trabajemos con esfuerzo para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Yo creo que nosotros tenemos un ideal, siempre lo tuvimos, creo que al peronismo por lo menos yo lo entiendo así. Es el intento de que el pobre se transforme en clase media, pero con estudio, con esfuerzo y con trabajo. Esa es mi interpretación del peronismo, ¿no es cierto? Y me parece que es un ideal bastante compartido en la Argentina. Ahora, eso también se lo tenés que decir a la gente. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nuestros hijos vivan mejor, porque si no, o no van a vivir mejor o no van a vivir acá, porque el que pueda vivir mejor se va a terminar emigrando, ¿viste? Y tenés que hablarlo con los partidos políticos, tenés que ir a... Porque si yo me atribuyo el mérito de que llueva, después cuando haya sequía el otro va a decir que es culpa mía, ¿viste? Funciona mucho en política de esa manera. Entonces, para estas reformas vos tenés que llamar a los partidos, decir, bueno, esto quiero hacer. Pongamos algunas líneas claras, mantengámoslas. No voy a ganar siempre las elecciones yo, son 2 periodos y después voy a ganar a otro. En algún momento va a tocar gobernar a vos. Mantengamos estos ejes, a ver si para nuestros hijos logramos una educación de calidad, acceso igualitario a la salud y una economía más segura que cada vez tiene que ver más con limitar el narcotráfico, ¿no? Y una más, y agradeciéndote tu tiempo, que me parece sumamente fundamental, porque creo que puede llegar a englobar todo lo que vos estás planteando. Dijiste algo acerca de una reforma constitucional en la provincia que es necesaria, no solamente por el tema de las elecciones, sino también para discutir esto. Varias cosas. ¿Crees que eso se puede llegar a dar, teniendo en cuenta, insisto, porque me parece que está bueno plantearlo, pero plantearlo con la realidad de que... es como esto, hablando vos sos futbolero, te gusta el fútbol y demás. Sabés que querés jugar la Champions League, pero no podés jugar con los amigos del barrio, básicamente, la Champions League. Entonces, listo, estás planteando jugar la Champions League, que es reformar la Constitución. Pero mirá por los costados y no tenés los políticos de fuste con los que decís, che, ¿en serio podemos dialogar sobre esto? Yo tengo 2 experiencias ahí, en el sentido contrario, digamos. A mí... yo viví bastante tiempo en Francia y allá es imposible que vos llegues a político, a ministro o algo si no pasaste por la École Nationale, que es donde se forma la élite del Estado.
que dirige el Estado y la política, ¿viste? Entonces yo volví de Francia con la idea de decir, tenemos que hacer una escuela de gobierno en el Chaco. Cuando lo propuso cuando estaba en el Consejo Económico y Social, y lo primero que hice cuando llegué al Ministerio de Economía es, tenemos que hacer una escuela de gobierno en el Chaco. Ahora no la puse a hacer yo. Llamé en ese momento a San Cristóbal, estaba por el Frente Grande, estaba, que fue segundo del Defensor del Pueblo, pero se me va ahora el apellido, por parte de Hugo Maldonado, estaba Aldo Leiva, de distintos representantes de los partidos. Y, che, hagamos una reforma para formar a la gente que va a dirigir el Estado en 20 años. Ahí no se va a enseñar peronismo ni nada por el estilo, vamos a hacer un convenio con la Universidad de Ciencias Políticas de San Martín, y que nos formen bien a los mejores pibes de acá, que los formen ahí. En 20 años llegarán a ser directores del Estado. Y lo pudimos hacer. O sea, si vos no te querés quedar con todo el mérito, yo creo que hay posibilidades de buena respuesta. Y después me tocó hacer una reforma de la Constitución por enmienda, que fue la reforma del artículo 75, que permitió que el INSEP asegurar que el INSEP no sea transferido, ¿no es cierto? Y donde planteamos, para los que eran empleados hasta el 2010, no les podés tocar los 60 años ni el régimen docente. De ahí en adelante, para los que son empleados después, quizá en algún momento tenga que mover la edad jubilatoria, se verá, qué sé yo, pero se discutió bien y se logró, que requiere unanimidad, ¿no es cierto? Yo creo que si vos decís, mira, vos no estoy haciendo una reforma para beneficiarme yo, al contrario, es para autolimitarme. Imagínate que me tengo que ser gobernador y decir, capaz pues, ser reelecto, capaz no, pero después yo ya, listo, me voy a otra cosa. Si vos no proponés algo para beneficiarte vos, los beneficios están más adelante, ¿no es cierto? Y estás dispuesto a asumir la mayor parte de los costos y convocás con grandeza, creo que se puede lograr. Y creo que, como te decía, tenemos la obligación porque hay que reforzar los partidos políticos. Suena raro decirlo en esta época, pero ¿dónde se van a formar los equipos de gobierno si no es adentro de los partidos políticos? Pues a mí me ha pasado, ¿viste? O sea, yo volví de Francia con la idea de que no había equipos para gobernar el Chaco. Me puse a formar economistas, ¿viste? Formamos como 50 economistas, que muchos pasaron por el CONE, y después, bueno, Capitanich nos ofreció el Ministerio de Economía, fuimos ahí. Pero la verdad es que hay muy pocos equipos de gobierno en políticas sociales, en salud, en educación. Hay que hacer un proceso de formación muy importante que lleva tiempo, porque cuando vos llegás al Estado te encontrás con que no es tomar la decisión. Desde que vos tomás la decisión hasta que la política se implementa bien y dura en el tiempo y se controlan sus resultados, es una línea larga y compleja que requiere eso que se llaman capacidades estatales, ¿no? Y nosotros las tenemos muy debilitadas. Entonces, es un componente central de una política de desarrollo, es no pasarle la motosierra al Estado, sino darle capacidades. No hacerlo reventar por clientelismo político, pero tampoco agarrarlo a hachazos como digo, che, voy a cerrar vialidad. ¿Y quién va a controlar los 40.000 kilómetros de ruta que hay en el país, digamos? Acá tenés, es de Rogio, el peaje de la ruta 16, en el puente y en Macayé, sí. Es de, ¿cómo es? De Benito Rogio. Está cobrando peajes. Pero evidentemente no está haciendo las reparaciones. ¿Quién controla? Si no hay Estado, ¿quién controla? Y así tenés las concesiones de todo, ¿no? Incluso si vos creés que el Estado tiene que retirarse un poco de su rol empresario, igual tenés que controlar para que la economía sea competitiva. Y a eso tenés que generarlo, no es fácil. En la provincia muchísimo más. Entonces yo te diría, con relación a esto, yo creo que se puede y se debe, como decía aquella canción de Teresa Parodi, ¿no? Se puede y se debe, pero vos yo entiendo, Esdero dice, no tengo mucho resultado de gestión para mostrar, entonces parece que van administrando las denuncias de corrupción, ¿viste? Como para tal día denuncia tal, y como para mantener cerca de las elecciones el mal humor. Y te va a dar resultado un tiempito, ¿viste? Pero yo diría, che, mirá, acá tiene la justicia, impunidad para nadie, acá tiene la justicia que investigue. Sabrá qué políticos son responsables. Yo necesito que ustedes como legislatura dialoguen conmigo. A ver, ¿qué tienen para aportar a esta reforma que quiero hacer? Ahora, ¿qué reforma quiere hacer el gobernador? Pasaron 2 años, no tengo claro qué quiere reformar. Realmente no tengo claro. Yo veo que habla de orden y que vende la idea de los piquetes y todo lo demás.
Pero no tengo claro, ¿viste? Han modernizado, como te digo, el look. Es más moderno que Capitanizo en el look. En eso sí. Pero no lo veo planteando reformas modernizadoras que el Chaco necesita, ¿viste? Incluso otra cosa, planteo yo, lo hablamos un poco antes porque valoro muchísimo el experimento que ustedes están haciendo y espero que salga muy bien. Y me voy a transformar en suscriptor como... Soy de algunos miembros, como Cenitalia, alguna de esa gente que hace. Sí. Bueno, ojalá puedan hacer algo así en el Chaco, sería buenísimo para fortalecerlo ustedes y ojalá la gente también lo pueda hacer. Pero también hay que reformar todo el sistema de pautas publicitarias y de publicidad electoral en el Chaco. Sin duda. ¿Viste? Eso no puede seguir así. Yo digo algunas cosas. Mira, ¿cuántos casos de corrupción descubrió la justicia chequeña y el Tribunal de Cuentas? Ninguno nunca, ¿viste? Entonces, ¿de dónde proviene el 90% de la plata que financia la plata negra que financia la política? Por ahora, por suerte, todavía no del narco. Pero proviene de los sobreprecios en las obras públicas y en las compras del Estado. Entonces, ahí necesitas una reforma. ¿Sabes qué haría yo? Yo haría, no sacás el Tribunal de Cuentas ni la justicia, pero yo convocaría a las universidades y a los colegios profesionales. Armás un padrón de gente que no esté afiliada a ningún partido y cuando hay que hacer una ruta, sorteás 5 ingenieros, 5 contadores. Che, ¿cuánto sale la ruta? 1.000 millones de pesos. Listo, por 1.000 millones de pesos se licita. Sí, seguro. Se terminó el sobreprecio. Se terminaron los sobreprecios. Y después un control de post para ver si le pusieron 30 centímetros de concreto o le pusieron 5 y se va a romper. Hay que ponerle sociedad al control de la corrupción. ¿Viste? Y el gasto en campaña electoral me parece lo mismo. Porque si no es imposible competir, renovar liderazgos, ¿viste? Yo lo digo con respeto. ¿Cuál es la principal propaganda que se ve en los murales de Resistencia hoy y desde hace 2 años? La cara del gobernador. ¿Quién está pagando eso? ¿Está pagando él de su bolsillo? Sí, y los... Él no es candidato, o sea que propaganda electoral no es y no se puede hacer antes. Publicidad de obra de gobierno no es, porque tampoco te están informando de nada ahí. Entonces, esas cosas yo no las entiendo, porque lo veía como un gobernador más moderno. Llegó gracias a... Yo impulsé la ley de paso en la provincia, en 2012. ¿Qué puse? Todos los partidos tienen que tener la igualdad de acceso a la publicidad electoral. La misma en la calle, en la vía, en todos lados lo mismo. Chico, grande, lo mismo, ¿no? Nunca se cumplió ese artículo de la ley. Yo lo hice cuando formaba parte del peronismo, no era para beneficiarme de un partido chico, ¿viste? Entonces, veo que tampoco se avanzó en eso. Veo que es un gobernador que llegó en base a las PASO, porque sin las PASO no lo hubiera ganado a Convergencia Social. Lo primero que hizo fue proponer la eliminación de las PASO. Entonces, ahora tengo la viroma, entonces no quiero más elecciones internas. Me suena mal eso, ¿viste? O sea, o que el gobernador pueda poner la fecha de las elecciones cuando se le cante. Entonces, como yo tengo el gobierno ahora y el resto de los partidos están desorganizados, entonces voy a poner las elecciones 7 meses antes del recambio, en mayo. No, en la Constitución tiene que decir, en el Chaco se vota el segundo domingo de agosto de cada año. Listo. No se cambia más. Porque si no, si el gobernador puede estar fijándose a ver cuándo pone la elección... ¿Qué es eso? Es muy de país bananero. O esto de, le pongo a los policías la campera rosada porque es el color de mi partido. Es muy bananero eso. Es muy bananero y no tiene nada que ver con la imagen de más modernidad que por otro lado Heredero tiene o vende, ¿no es cierto? Espero sinceramente que mejore. Espero que, y nosotros, si es para pelear a nivel nacional cosas que el Chaco... le corresponde por ley, yo me siento a dialogar sin ningún inconveniente. No me siento a dialogar únicamente con gente que yo tengo la sospecha o la seguridad de que es corrupta, digamos. Entonces, para mí hay un límite infranqueable, ¿viste? Pero después, si no sos democrático, obviamente, con mi ley sería re difícil. Hay personas con las que es realmente muy difícil. Yo no sé si vos tenés los dos pies adentro del plato de la democracia o no, ¿viste? Por eso, la verdad. Hay límites. Ahí cuesta, ¿viste? Ahí realmente cuesta. Y si sos un ladrón, ni hablemos tampoco. Pero del resto te tenés que sentar a dialogar porque tenés que convivir. O sea, pero sería para ir a pelear cosas que el Chaco necesita, ¿no? Eduardo, mil gracias por tu tiempo. La verdad que fue un
placer, una muy buena charla. Las puertas abiertas de... Bueno, me alegro eso. Las puertas abiertas de Chaco TV Stream. Bueno, suscríbete. Sí, totalmente. Ahí lo voy estamos... a hacer y lo digo a la gente que los acompañe a usted, que nos acompañe. Bueno, yo voy a hacer la suscripción ahí si se puede. Porque, no, vos sabés que estoy suscrito a varios de estos medios de streaming nacionales porque veo que aportan información más libre y menos condicionada que los grandes medios, ¿no es cierto? Que siempre tienen tendencias muy... Algunas te la dicen a las tendencias y otras no te lo dicen. Por supuesto. ¿No? Lo bueno de lo que tiene justamente esta nueva forma de comunicar y nuevos medios, nosotros mismos acá a través del stream, es justamente eso, de poder llegar a más personas que por ahí no están solamente prendidas a la tele, sino también a través de distintos dispositivos. El on demand, por supuesto, y sobre todo... Cada vez es más, ¿no? Cada vez es más. Completamente. Y hay algo que yo lo repetía hoy, yo le decía, nosotros no recibimos pauta de ningún tipo de gobierno, ningún tipo de partido político. Esto apunta a ser autogestivo completamente, somos una cooperativa de laburo y lo autogestivo justamente es lo que nos sostiene. Y con los chicos de la producción estamos justamente pensando en newsletter. Es muy necesario. Es muy necesario porque el sistema de medios está muy condicionado en la provincia por la pauta oficial, sea quien sea el gobierno, no lo estoy diciendo ahora es ¿no es cierto? Entonces es muy necesario que surjan este tipo de cosas donde se pueda tener debate político en serio, independiente, ¿viste? En profundidad, donde... No te vienen a hacer una pregunta en 2 minutos para que vos tires una chicana, digamos, sino podés dialogar un poco más en profundidad de estas cosas. Bueno, me alegro que te has sentido bien y te esperamos nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Bueno, la gente, ya saben, pueden suscribirse a Chaco TV Stream. Nosotros, como le está diciendo Eduardo, vamos a empezar a ofrecer newsletter, contenido exclusivo justamente para todos nuestros suscriptores, porque apuntamos justamente a autogestionarnos y poder seguir solventando este proyecto para tener este tipo de charlas en profundidad, sin chicanas, donde podamos justamente empezar a desarrollar lo que queremos para la provincia y también para el país. Así que bueno, muchísimas gracias por estar de aquel lado. Ya saben, suscríbanse a Chaco TV Stream, nos ayudan y además siguen disfrutando de este tipo de contenido. Gracias a todos. Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.